Hola, Dios te bendiga. Estamos con la segunda parte de lo que fueron los talleres de evangelismo. En este caso vamos a ver la cruz. Así que te invito a que te quedes y que lo compartas con otros que quieran aprender a cómo compartir el evangelio correctamente. Primera parte vimos el evangelio, perdón. Vamos a ver las respuestas que ustedes pusieron. Están anónimas, no tienen nombre, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Dice, a ver, y ustedes me van a responder si está bien o está mal. A ver. ¿Saben que de todo este pilón? Tírenme un numerito. ¿Cuántos estaban bien? ¿Cuántos estaban bien? ¿2? ¿1? ¿Quién da más? ¿5? ¿6? ¿Quién da más? ¿6 por acá? ¿6 por acá? Ah. Uno solo. Por las misericordias de Dios. Uno solo estaba bien. Ese es el concepto que nosotros tenemos de evangelio. Muchos confundieron evangelio con evangelismo. El evangelismo es el acto de compartir el evangelio. Pero eso no es el evangelio, eso es el evangelismo. Esa es la acción evangelizadora, pero no es el evangelio. Dice, ¿qué es el evangelio? Era la pregunta. Acá dice, ganar almas para Dios. ¿Qué creen? Después, a la luz de lo que estuvimos hablando. ¿El evangelio es ganar almas para Dios? ¿Sí o no? Hable, che. ¿Cuántos dicen que no? Levanten la mano. ¿Cuántos saben que estamos en Inca? Necochea 4280. ¿Cuántos son cristianos? Ah, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Ganar almas para Dios. ¿Eso es el evangelio? ¿Verdad que no? Según lo que explicamos, no. Eso viene después. Eso vamos a ver el sábado que viene. Les vamos a dar a ustedes herramientas para que por ahí a veces tenemos las ganas de evangelizar, pero tenemos vergüenza o pensamos que no se da el contexto o demás. Lo que vamos a hacer, una vez que ustedes entienden, comprenden y se abrazan al evangelio, que ustedes puedan compartir el evangelio con otros. ¿Sí? Eso es el sábado que viene, así que ahí tiramos un pequeño spoiler. Dice, otro, el evangelio para mí es fuego que nos ayuda a conocer a nuestro Padre. ¿Qué piensan? ¿Cuántos dicen que sí? ¿Cuántos dicen que no? ¿Cuántos saben que vienen a la iglesia o algo? ¿Cuántos dicen que sí o que no? Que levanten la mano los que no, a ver. No. ¿Los otros? No saben quién es la mamá que tienen los otros. No conocen ni a la mamá, me parece. ¿Cuántos dicen que sí? ¿Que sí? Pero vos dijiste que no. Dice, es fuego para que nos ayude a conocer a nuestro Padre. Eso no es el evangelio. Otro, ¿cree que es el evangelio? Para mí el evangelio es tener un encuentro con Dios y saber caminar en su camino. ¿Cuántos creen que sí es eso? El evangelio es tener un encuentro con Dios, dicho sea de paso con minúscula está escrito, y saber caminar su camino. ¿Cuántos dicen que no? Eso no. Bueno, hay dos que entendieron. Gracias, Jesús. Otro, ¿qué es el evangelio? El evangelio es tener un encuentro con Dios y saber caminar en su camino. Estos se sentaban los dos juntos. Se copiaron. Dice, el evangelio es lo que nos muestra nuestra solución, lo que nos hace ver que alguien nos amó tanto que murió para salvarnos eternamente. Y yo le pondría un 4, no llega al 7. Con 7 se aprueba ahora, ¿no? ¿O con 6? ¿Con 7? En la universidad con 4, bueno, tenés un 2. Dice, ¿qué es el evangelio? Bueno, a mi parecer el evangelio es la buena noticia, es decir, el llamado de un cristiano para predicar a aquellos que necesitan del Señor. ¿Qué creen ustedes? Eso es el evangelismo, la acción evangelizadora, no es el evangelio. El evangelio es predicar de Dios y hacer que de nuevo lo mismo. No. La buena noticia es la llegada del reino de Dios. Me gustaría sentarme con esta persona después, que se acerque y poder hablar, porque está recontra buena esta respuesta, tiene una profundidad que está muy buena,
pero me gustaría ver si tiene bien puestos los conceptos acerca del reino de Dios y del evangelio. La verdad que está buena. Dice otro, el evangelio es la palabra de Dios. Marcos 16:15, bueno, y que manda a predicar la gran comisión. Eso es evangelismo, no es evangelio. Y así. El 99% no sabía hasta acá lo que es el evangelio. ¿Cuántos aprendieron lo que es el evangelio? Oh, sí va triste, ¿eh? ¿Cuántos aprendieron algo nuevo? Amén. Dios te ama tanto que dio a su Hijo para que vos no estés ya en una condición de pecado y separado o separado de Dios, sino que Dios te amó tanto que dio la vida de su Hijo unigénito, para que si vos creés, ahora sí, puedas tener vida eterna. Pero vida eterna no es prolongación de días, ¿no? No es vivir 1.000.000 de años, porque en definitiva, si no hay poder de Dios, vivís 1.000.000 de años y te reaburrís. No es solamente prolongación de días, sino que es caudal de vida adentro. ¿Cuántos creen que el evangelio es aburrido? ¿Alguno? La van a caretear acá porque más de uno está obligado acá, ¿eh? Si conocés el evangelio vas a ver que es lo más apasionante que te puede llegar a pasar. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Taller número 2. Vamos a hablar acerca de la cruz. ¿Qué es lo que pasó en la cruz? Y acá vamos a empezar a meternos, sí, un poquitito en la acción evangelizadora, ¿sí? Mi amigo, y te digo mi amigo y no mi hermano o mi hermana, mi amigo o mi amiga, acá si no hay un fuego dentro tuyo para hablar acerca de Jesús con las personas que están al lado tuyo y se están perdiendo, y vos no tenés esa pasión de hablarles de Jesús, no de la iglesia, porque esto no es, le voy a poner un ejemplo de lo que no es predicar el evangelio. Che, amigo, vení a la iglesia, que te va a cambiar la vida, está todo piola ahí, está todo piola. Eso no es el evangelio. O vamos a hacerlo más. Che, vení a la iglesia, que tu vida puede ser transformada. Ahí hay un señor canoso de bigote que dice algo que está más o menos bueno y te puede llegar a cambiar. Eso no es el evangelio. Che, vamos a la iglesia. Che, no. Predicar el evangelio o practicar el evangelismo es predicar el evangelio. Es hacerles ver a las personas que están en una situación de muerte eterna. Es hacerles ver a las personas que si no tienen un Salvador van a ser condenados al infierno. Y para eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Allá en la década del 90, cuando yo era chiquito y miraba series, las series yankees, había dos grupos, los populares y ¿cómo serían los otros, Dani? Los nerds, qué sé yo. Los populares y los nerds. Ahora serían los freaks. Bueno, y allá en la década del 90, los populares, ¿no? Eran, se tendría que ser en Patito Feo las divinas. ¿Se acuerdan eso? Estos chicos no tienen ni idea, ¿no? Me estoy deschavando, ¿no? Digo, no te van a querer mucho si predicás el evangelio. Pero ¿sabés una cosa? A vos no te importa lo que te quieran las demás personas. Cuando vos entendés el peso que tiene el evangelio, cuando vos entendés la urgencia que la otra persona tiene, la necesidad que la otra persona tiene de ser salva, ahí va el fuego del Espíritu Santo, te va a empujar a que vos puedas predicar. Tenemos que predicar, pero tenemos que predicar el evangelio, como escribió alguien acá, el evangelio del reino de Dios, para poder ver la manifestación de Dios en las personas. ¿Arrancamos? Gracias por su entusiasmo. Yo pensé que iban a decir, sí, queremos saber más de Jesús. Bueno, vamos a arrancar igual. Vamos a ver algunos aspectos, algunas cosas que pasaron ahí en la cruz. Vamos a volver a Romanos capítulo 3. Vamos a leer a partir del 24. Y vamos a leer 2 o 3 palabritas que aparecen ahí como justificación, como propiciación. Y vamos a agregar algunas otras como sustitución y redención. Vamos a ver qué es lo que quiere decir cada uno de estos conceptos. Vamos a profundizar en la cruz para que podamos conocer en mayor profundidad la obra de Jesús, la importancia de la obra de Jesús, el impacto que tiene la obra de Jesús en nuestras vidas, pero en toda la humanidad. ¿Saben por qué nos resulta a veces aburrido el Evangelio? Porque no conocemos el Evangelio. Si conociésemos el Evangelio estaríamos en fuego. Estaríamos en fuego, y yo se los aseguro.
es que la palabra de Dios produce fuego en nosotros. Romanos 3:24 entonces, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante miren esa primera palabra, justificados, primer concepto, gratuitamente por su gracia, segundo concepto, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso, tercer concepto importante, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Vemos que es una forma de expresarse de Pablo, pero vemos que los pecados no fueron así nomás pasados por alto, sino que ¿quién pagó por mis pecados y por tus pecados? Jesús. Se llevó todos nuestros pecados para que podamos tener una relación correcta con Dios el Padre. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hay una falsa doctrina, una falsa enseñanza que dice que todas las personas van a ser salvos. No. Tenés un amigo por ahí o un conocido que no tiene a Jesús. Esa persona necesita salvación, necesita la salvación de Jesús, porque está expuesta a vivir una eternidad sin Dios. Y lo peor que le puede pasar a una persona es vivir alejada de Dios. Y solamente hay una cosa peor que esa. Estar rodeados de personas que sí tienen vida eterna y a Jesús, pero que ellos mismos están separados de la vida eterna y de Jesús. Dice entonces, 28, concluimos pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué quiere decir esto? Ezequiel 36:26. Él va a sacar de nosotros un corazón de piedra, va a poner un corazón de carne para que podamos caminar y andar bajo sus preceptos, bajo sus mandamientos, bajo su ley, bajo su voluntad y poder ser sensibles para tener una comunión, una relación personal con Dios nuestro Creador. Vamos a ver algunas cositas entonces y estuvimos viendo y entendiendo qué es lo que pasó con cada uno de nosotros antes de que nosotros conozcamos a Jesús. ¿Sí? Y antes de conocer a Jesús, decimos que el Evangelio quiere decir una buena noticia. Pero antes de conocer a Jesús, la noticia no es buena, la noticia es horrible. ¿Cuál es la noticia antes de venir al Evangelio para las personas? ¿Cómo? Que van al infierno, que van a morir eternamente. Y ese concepto de muerte eterna no es de destrucción, como algunas falsas religiones, ¿no? Como los testigos de Jehová, por ejemplo, no creen en el infierno. Ellos creen que que los impíos van a ser destruidos, pero no es lo que enseña la Biblia. Lo que enseña la Biblia es que va a haber una muerte eterna, y eso quiere decir que va a haber una separación eterna de Dios. Ahora, el plan de Dios y toda la Biblia tiene un tema central, un solo tema central, y ese tema central es que el hombre pueda disfrutar del compañerismo con Dios. Ese es el tema central de la Biblia. Que el hombre pueda disfrutar una relación y una comunión con Dios. Para eso fue diseñado el hombre y la mujer. Para eso fuiste creado. Para eso fuiste creada. Para poder disfrutar de una relación con Dios. Vamos a ver cómo estábamos antes y cuál era la situación antes de llegar al Señor. Vamos a ver qué es lo que pasó durante el sacrificio de Jesús y vamos a ver cuál es nuestra condición hoy, para los que creímos, cuál es nuestra condición hoy en el Señor Jesús. Primera, vamos a ver 7 palabritas que son importantes que nosotros conozcamos. ¿Para qué? Para que cuando le hablemos a las personas podamos hablar en el poder del Espíritu Santo. Dice Romanos 1, 16 y 17 que el Evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Pero poder de Dios para que andemos a los gritos en las calles. Aleluya, aleluya, en la calle a los gritos y corriendo de acá para allá. Poder para no dice eso Romanos 1, 16 y 17. Pero está bueno, está en Isaías lo que vos hablás. Está re bueno eso. En Isaías 42 habla ahí de que van a ser liberados los cautivos. Pero es poder para salvación
para todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al griego. Y 17, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué es el Evangelio entonces? ¿O cómo se manifiesta el Evangelio? Romanos 1, 16 y 17. Bueno. Vivirá. Amén. ¿Para qué es entonces el poder del Evangelio? No, está bien. Estamos aprendiendo. Estamos trabajando. Salvación para todo aquel que cree. Hay una condición. Y esa condición es creer. Ahora tenemos que apuntar nuestra fe hacia dónde. ¿En qué debemos creer? En Dios, pero los hindúes creen en Dios también. O los budistas creen en Dios, en un Dios. Pero no, vos fíjate cuando hablé, o ustedes fíjense cuando hablan con sus amigos, alguno de ellos les puede decir, sí, yo soy espiritual, qué sé yo, soy un banda. Y ellos tienen sus dioses. Pero la condición acá es 1 Timoteo 2:5, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese mediador es Jesucristo hombre. Una cosa es cuando vos hablás con tus amigos de Dios, che, ¿crees en Dios? Sí, fui el sábado, no sé, predicó Dani, predicó la Roy y sentí un fuego acá en la espalda y qué sé yo. No, eso no tiene que ver con eso. Pero cuando vos te pones a hablar de Jesucristo con una persona, ahí vas a ver, o se enoja o se rinde. Pero nunca va a pasar desapercibido el mensaje de la cruz. ¿Sí? ¿Cuándo nosotros vamos a elevar la charla a un nivel espiritual? Cuando hablemos de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, porque Dios se manifiesta en Jesucristo. Y vamos a entender, porque Romanos capítulo 15, capítulo 14, capítulo 16, dice y nos machaca que lo que hace el Espíritu Santo es tomar de lo de Jesús y hacerlo saber. Y lo que hace el Espíritu Santo es exaltar a Jesucristo. ¿Sí? Entonces, ahí cuando ustedes hablen con sus amigos, una cosa es hablar de Dios, pero otra cosa es hablar de la obra de Jesús. Para hablar nosotros en el poder del Espíritu Santo de la obra de Jesús, tenemos que enamorarnos nosotros y meternos a ver cuál es realmente la obra de Jesús. Vamos con eso, ¿sí? Primero, vamos a Romanos 5:8. Si tienen para anotar, anótenlo, si no cualquier cosita después me lo piden. ¿Sí? Le paso todos los pasajes para que ustedes lo puedan. Esto hay que dedicarle tiempo. No vas a ser un gran predicador o una gran predicadora de un día para el otro. Esto se trabaja. Se trabaja. Necesitamos sobre todo la asistencia del Espíritu Santo que nos va a ayudar, va a estar con nosotros, nos va a poner las ganas de estudiar la Biblia, nos va a poner las ganas de pasar tiempo en oración, nos va a poner las ganas de anunciarles a otros. Esa es la obra del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que colaborar con el Espíritu Santo. ¿De qué forma? Sometiéndonos en obediencia a Él. Primero, sustitución. Antes de meterme, termino con la intro ya. Digo, el Evangelio no es acción social. La iglesia sí debe cumplir un rol de acción social, pero no es el rol fundamental de la iglesia. Tenemos que ayudar a los pobres, tenemos que ayudar a las viudas, que ayudar a los huérfanos, pero no se dedica solamente no es el centro de la iglesia eso. El centro de la iglesia es la adoración a Dios a través de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? No, pero pará, porque también el hecho de que somos salvos hace que tengamos obras buenas. ¿A dónde viste un cristiano malo? Si el tipo es malo, no es cristiano. ¿Se entiende? Claro, pero esos son los que no tienen a Dios y se quieren justificar delante de Dios por sus obras. Ponele el que no es cristiano, no es nadie, y le dona a Cáritas. No, pero yo ofrendo a Cáritas y ayudo a los nenes de alguna forma. Eso no te va a llevar al cielo. Ahora, sí, cuando viene el Espíritu Santo te transforma y te hace una buena persona. ¿Se entiende? El mismo Espíritu Santo va a hacer que tengamos una transformación y que vayamos reflejando cada vez más y más y más a Jesús. Ahora nos metemos en eso es santificación. Vamos a ver entonces que el Evangelio no es acción social, el Evangelio no es psicología. No es psicología el Evangelio.
Si bien sana la mente de las personas y conocemos personas que fueron liberadas por el Espíritu Santo de Dios, que tenían problemas de depresión, problemas de esquizofrenia, conocemos también, lo cual los profesionales dicen que es algo que no se cura, pero conocemos y tenemos testimonio de personas que fueron sanas de la depresión, de la esquizofrenia. Hoy justamente me hablaba una señora, ella tomaba 7 pastillas psiquiátricas, vino a Dios, tuvo un encuentro con Jesús y Dios la liberó. Hoy es sana y libre para la gloria de Dios. El evangelismo entonces no se centra en acción social, no es psicología y no es tampoco pelear por religión, si bien sí Judas nos dice, el libro de Judas, la carta de Judas nos dice que debemos contender ardientemente por nuestra fe. ¿Sí? Pero cuando compartimos el evangelio no es una pelea de religiones, no queremos imponer. Leí una frase hace poquito de Spurgeon, un predicador fantástico, y Spurgeon decía que no hay que defender al evangelio, simplemente que el evangelio es como un león, simplemente hay que dejarlo salir. Es hermosa esa frase. Cuando nosotros entendemos el evangelio no vamos a andar peleando por religión, sino que lo que vamos a hacer, vamos a exponer el evangelio y el Espíritu Santo va a hacer lo que tenga que hacer. El evangelio y nuestro mensaje evangelístico siempre debe ser cristocéntrico. Siempre. Y el acto de evangelizar, y ahora sí nos metemos en el acto de evangelizar, es compartir la buena noticia de que el reino de Dios se acercó a los hombres y que los hombres pueden acceder al reino de Dios a través del arrepentimiento y a través de creer que Jesús toma su lugar y que toma sus pecados. Pero vamos a ver que hay un intercambio glorioso. Nosotros le vamos a dar todo lo feo que tenemos en nuestra vida, que es pecaminoso y que ofende a Dios, pero Jesús se va a poner en nuestro lugar y Él a cambio nos va a dar su santidad. Primera palabra y doctrina que vamos a ver, la doctrina de la sustitución. Antes de venir al Señor nosotros merecíamos la muerte, pero Jesús pagó para que no muriésemos. Al contrario, van a ver que cada doctrina es superadora. ¿En qué? En que, por ejemplo, antes de venir al Evangelio, merecíamos ir al infierno. Ahora lo que está bueno es que no vamos al infierno, pero el Evangelio es superador. No solamente que no vamos a ir al infierno, sino que el Señor nos promete que vamos a ir al cielo y que vamos a pasar una eternidad con Él. Es superador el Evangelio. Vamos a Romanos 5:8. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Vamos a leer una más. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Primera doctrina, sustitución. Merecíamos muerte, pero Jesús se puso en nuestro lugar. Él toma nuestro lugar. Vamos a ver ahora qué va pasando a causa de que Jesús se puso en nuestro lugar. Segunda doctrina que vamos a ver, redención. Esta palabra redención tiene que ver con un asunto comercial. En esa época se comercializaban los esclavos. Los esclavos se vendían, se compraban, se les ponía precio a los esclavos. De hecho, en la época de Jesús lo que valía un esclavo era 30 monedas de plata, que eso le dieron a Judas. Qué tremendo, ¿no? Justamente el precio que vale un esclavo. Dice Filipenses 2 que el Señor se hizo siervo, tomó semejanza de siervo para ponerse y humillarse en lo más bajo, para levantarnos a nosotros y Él en condición de siervo, de esclavo, pero elevarnos a nosotros a una posición de hijos. Tremenda obra del Señor. Segundo concepto, redención. Antes éramos esclavos del pecado, del mundo, dicen 1 Juan 2, de los deseos de los ojos, de los deseos de la carne, de la vanagloria de la vida. Antes éramos esclavos de eso. Hoy podríamos decir, no sé, que las personas son esclavos de la moda, que las personas son esclavos de las tendencias que puede llegar a ver, que son esclavos de la opinión del otro, ¿no? Ay, tengo poquitos likes, no sé, voy a hacer una locura nueva para que... No, nosotros no somos más esclavos de eso. Fuimos liberados totalmente de eso. ¿Por qué? Porque hubo una redención. Y que hubo una redención quiere decir que se pagó un precio estipulado. Y ese precio estipulado era a cambio de nuestra vida de pecado, una vida totalmente justa, una vida totalmente limpia, una vida perfecta, una vida santa, a cambio de esta vida miserable.
Entonces se paga el pecado por esta vida miserable y el pecado era un cordero sin mancha, un sacrificio perfecto. Y Juan 1:29, Juan el Bautista hablando y diciendo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Ese sacrificio ya fue puesto en la cruz, ese precio que nosotros debíamos de pagar y que nunca lo íbamos a poder pagar fue pagado, consumado es, Juan 19:30, y hoy fuimos libres, fuimos totalmente libres. Gálatas 5:1 dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Cómo dice la Biblia que estamos? ¿Cuál es nuestra condición? Libre, gracias Johnny. Libres. Tercer concepto. El tercer concepto vamos a hablar de justificación. Veíamos entonces que la redención es un término comercial, la justificación es un término jurídico. Esto lo usaban los jueces, los abogados, cuando iba un culpable. Sí. ¿Cómo? ¿Libres de qué? ¿En el pasaje o en el concepto en general? Vamos de nuevo. Dice: estén pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estén otra vez sujetos al yugo de, no dice desigual. ¿Te querés poner de novio, Lucas? Ah, no. Dice, el yugo era una madera que ponían a los bueyes cuando iban arando. Eso quiere decir, vos ponelo hoy en términos de no te emparejes, en este caso, con la esclavitud que tenías antes. No te pongas a la altura de la esclavitud en la que estabas antes, porque ahora ya estás libre. Eso es lo que dice el pasaje. Ahora, ¿de qué el Señor nos hace libres? Primero, de las consecuencias terribles del pecado. Después, de la muerte eterna que produce el pecado, del castigo eterno que produce el pecado. ¿Sí? Después, de la separación de Dios que produce el pecado. Pero sobre todo, Dios nos hace libres de la ira de Dios que merecemos por nuestros pecados. Entonces Dios nos salva por Dios, nos salva para Dios y nos salva de Dios. ¿Sí? Nos libera de la esclavitud con la que el diablo había tomado. Viste que leímos Génesis 3, el diablo, lo explicaba el pastor la otra vuelta, tomó un lugar a través de engaños y desde ese Génesis 3 lo que hizo es someter al hombre bajo pecado, someterlo bajo esclavitud, y lo que hizo Jesús justamente es romper con esa esclavitud. ¿Se quedó ahí redondito? Justificación tiene que ver con un término jurídico. Antes de venir a Jesús éramos culpables. Jesús actuó y los que recibimos a Jesús no solamente que dejamos de ser culpables, pero ahora somos inocentes. Fíjense que es superador siempre, cada doctrina es superadora. No solamente porque una cosa es no ser culpable, pero otra cosa es que nos adjudiquen la inocencia de Jesús. Eso es un montón. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos justificados. Antes éramos culpables por nuestros pecados. Vino Jesús, pagó el precio, nos sustituyó, nos redimió, pero también nos justificó. Y ahora nosotros no solamente que no somos culpables delante de Dios, porque una cosa es que vos no seas culpable y Dios te libera, pero otra cosa es que Jesús te sea imputada la justicia de Cristo a cambio de tu maldad, que Él se le impute nuestra maldad, que Él pague por nuestra maldad, pero una cosa es que te dejen libre, pero otra cosa es que venga Dios y que te abrace como a un hijo. No solamente que sos inocente, sino que te adopta el Señor. No solamente que sos inocente, sino que también te adopta. Tercer concepto, justificación. Cuarto concepto, propiciación. Vieron que leímos en Romanos 3, 24 y en adelante, básicamente esos tres conceptos: justificación, redención y propiciación. ¿Qué es la propiciación? Esa palabra rara. Propiciación quiere decir como una cubierta, como una tapa. Y Jesús actuó como propiciación. ¿Por qué? Porque toda la ira de Dios que merecía mi pecado, Él se interpone entre la ira de Dios, entre el castigo que merecía mi pecado, y Él recibe. Y toda la ira de Dios
Y todas las consecuencias de mi pecado golpean sobre Él en la cruz del Calvario. Y me libera de ese castigo. Sí. Los primero sustitución, después redención, después justificación y ahora propiciación. ¿Lo anotaste? Después, ahora te lo paso. Propiciación. Antes éramos hijos de la ira. Nuestra vida lo que merecía era el castigo de Dios. Tenía que haber golpeado el castigo de Dios sobre nuestras vidas. Porque la justicia y la santidad de Dios va a exigir justicia. Ahora, por la bondad misma de Dios y viendo que nosotros no podíamos alcanzar ese estándar de justicia, Él mismo se pone como propiciación. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ¿se acuerdan? Romanos 3, 24 al 28 dice, ya no somos más hijos de ira, sino que Jesús actuó como propiciación en favor nuestra. Quinto punto, no solamente que fuimos sustituidos, no solamente que fuimos redimidos, no solamente que fuimos justificados, no solamente que Jesús es nuestra propiciación, sino que también hay algo que está recontra bueno y se llama regeneración. Regeneración. ¿Qué es la regeneración? Somos hechos nuevos. Muy bien, Abrilita. Somos hechos nuevos. Antes estábamos muertos. Efesios 2.1, Efesios 2.5, Colosenses capítulo 2 nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Estábamos muertos para Dios, como muertos. No podíamos haber llegado a tener una relación directa con Dios. Eso, redimir es pagar un precio. Y regenerar es que antes estabas muerto, pero ahora Dios puso vida. Efesios, ahí vamos, muy bien. 2 Corintios 5, 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando nosotros realmente conocemos a Jesús, y tenemos un encuentro con Él, las cosas viejas pasaron. Ahora son todas hechas nuevas. Tenemos una nueva vida. Juan 3 lo explica bien el Señor. En Tito va a hablar de una regeneración por el lavamiento de la sangre y por la obra del Espíritu Santo. Ahora ya terminamos. Vamos a ver dos cositas más. No solamente que fuimos sustituidos, redimidos, justificados, que Jesús es nuestra propiciación, sino que también fuimos regenerados, pero también fuimos reconciliados. Miren todo lo que pasó en la cruz. En ese momento, cuando Jesús dice consumado es, el precio está completamente pago, Jesús pagó el precio por nosotros, pasa todo esto en ese momento. Mamita, que estábamos mal en nuestra situación anterior, pero ahora estamos bendecidos. Reconciliación. Antes éramos enemigos de Dios, pero ahora fuimos reconciliados para tener una relación correcta con Dios. Romanos 5:10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Cómo estábamos antes con Dios? ¿Cuál era nuestra situación? Enemigos. Pero miren esto, Jesús dio la vida por alguien que era enemigo. Ninguno de nosotros podemos decir, no, yo de chiquito buscaba a Dios. Mentira. Mentira. Porque nunca la oveja perdida va a encontrar al pastor. Nunca. El pastor sale a buscar a sus ovejas. Vos no fuiste a buscar a Jesús. Jesús salió a tu encuentro. Jesús salió a tu encuentro. Por último, santificación. Santificación. Y la santificación quiere decir que hoy podemos vivir una vida de santidad. De hecho, la Biblia, una y otra vez el apóstol Pablo y los autores de las cartas, lo que dicen es a los santos de tal lado, a los santos del otro lado. Los santos no son
las tarjetitas que están ahí con cara así que parecen la sota de oro. No, eso no es ser santo, tener cara de buenito. Porque acá en la iglesia todos ponemos cara de buenito. El tema es, hay que preguntarle a tu mamá, a tu papá, a tu hermanito, a ver qué dice. a tu profe, a ver qué dice, allá en la escuela. El hecho de ser santos no quiere decir tener cara de tontos acá y afuera hacer un desastre. El hecho de ser santos se trata de que hay una nueva naturaleza dentro de nosotros. Pero más que una nueva naturaleza, hay una nueva persona en nosotros. Y esa es la persona del Espíritu Santo. Y la obra de santificación del Espíritu Santo es que cada día nos va haciendo más y más y más parecidos a Jesús. ¿Sabés que el Espíritu Santo no quiere que se apaguen todas las luces, que haya una luz prendida, que vos tengas un saco brilloso y que hagas revolear así un coso y que se caigan todos? Eso no es santificación. No se trata de eso. Santificación se trata de que tu carácter vaya siendo moldeado y que cada día te vayas pareciendo más a Jesús por la obra del Espíritu Santo. Antes éramos pecadores, pero ahora nos hace santos. Vamos a la carta de los Hebreos, terminamos con esto, capítulo 10, versículo 10. Trabajaron hoy, ¿eh? Se los ve hasta un poco cansaditos, hay que acostumbrarse a laburar, viejo, ¿eh? Hebreos 10, 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hecha una vez para siempre. La semana que viene va a ser un poco menos intensivo, ¿sí? La parte por ahí más teológicamente pesada era hoy. La semana que viene vamos a ver la Gran Comisión y vamos a ver lo que pasó en Pentecostés. Hasta el día de hoy, después del Pentecostés y hasta hoy, estamos en la misma era apostólica. Estamos en la misma era en que el Espíritu Santo fue derramado y nosotros tenemos que compartir un mensaje de parte de Dios. Pero tenemos que entender nosotros en profundidad qué es lo que hace que seamos salvos. Para poder hablar en el poder del Espíritu Santo, vivir en el poder del Espíritu Santo, para poder apasionarnos por el Evangelio y para que nuestras vidas sean transformadas. Cerrá tus ojos, por favor, y vamos a estar orando.